Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la sociología y vamos a ver uno de los antecedentes muy importantes que impactó a la sociedad en Europa, sobre todo durante todo el siglo XVIII. Estamos hablando del impacto que pudo tener la revolución industrial en la sociedad. Primero, vamos a hablar de el filósofo alemán Immanuel Kant, filósofo alemán que empezó a estudiar a la sociedad alemana y analizar este proceso que tuvo la ilustración y este despertar que tuvo la sociedad en cuestiones de pensamiento. Primero, Immanuel Kant, que nació en 1724 y muere en 1804. Quiere decir que gran parte del siglo XVIII lo vivió Immanuel Kant y lo estuvo analizando. Él mencionaba en un análisis de la sociedad y sobre todo el análisis de la sociedad conforme a la política, que el gobierno debe ser de leyes y no de hombres. Es decir, que nos basemos en los principios de las leyes. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque la sociedad europea se basaba únicamente en lo que dictaban los reyes. ¿Y esto por qué? Porque tenían esta ideología de que los reyes tenían un origen divino. Este principio es fundamental del liberalismo político. Ojo, y a través de estos principios de Immanuel Kant empezaron revoluciones a lo largo del mundo, principalmente dos. La Revolución Francesa y la Revolución de las 13 colonias en Estados Unidos. Ahora, como este movimiento de la ilustración de pensamiento, la creación del enciclopedismo, la liberación de pensamiento entre la sociedad, se lleva a cabo también el liberalismo económico. Y el liberalismo económico es el antecedente al capitalismo actual que vivimos hoy en día. Muy bien. La revolución industrial como tal surge en Inglaterra a partir de 1750 y llega con esta máquina de vapor a industrializar todo Inglaterra. Y no solo Inglaterra, empezó en Inglaterra, pero de ahí se fue expandiendo a toda Europa. ¿Qué trajo consigo la revolución industrial? Bueno, trajo la producción de masa, trajo el crecimiento poblacional en las ciudades, trajo la migración de las personas del campo a la ciudad debido a que en el campo ya no había posibilidades de trabajo sustentables como si los empezaba a ver en las grandes ciudades. Ojo, pero aquí viene el daño colateral que pudo tener la industrialización. Por un lado, si es cierto, la producción en masas fue mayor. Obviamente tuvo que existir un liberalismo económico porque esa producción te lo permitía. Pero, ¿qué pasaba con la sociedad? Bueno, la sociedad dejaba de ser dueños de sus campos para convertirse en empleados de una fábrica. Es decir, pasaron a ser parte del proletariado y trabajaban para una burguesía. Y esto también trajo consigo que la sociedad se clasificara y se dividiera en clases sociales. Clase alta, que eran los dueños de las industrias, clase media, que eran, digamos que los feudalistas, y clase baja, que era la gente que pertenecía al proletariado y que trabajaba directamente en las industrias de los dueños. Esta clasificación de la sociedad pues fue muy marcada, entonces por lo tanto había gente muy adinerada y había gente muy pobre. Por eso y por esta desigualdad que había era necesario crear leyes y crear fundamentos que establecieran cómo iban a ser las condiciones de trabajo. Ahora bien, les comentaba que el estudio de la sociedad siempre se ha dado, siempre se ha analizado a la sociedad, pero el término como sociología no llegó hasta muchos años después. Pues vamos a analizar ahorita un término que surgió a principios del siglo XIX y que también se basaba en el estudio de la sociedad. Estoy hablando de la fisiología social. La fisiología social, para hablar de la fisiología social tenemos que hablar de un personaje muy importante, Claude Henry de Roubaud, nacido en 1760,
y muerto en 1825. También conocido por su puesto aristocrático como el conde de Saint-Simon, región de Francia. Ahora, el conde de Saint-Simon nos habla que a partir de la revolución industrial sí hay una transformación en la sociedad muy importante, pero que siguen marcándose las diferencias sociales que existe entre la clase alta y la clase media. Lo que anteriormente eran los reyes y los feudales a lo que era la sociedad pobre. Entonces esa línea sigue marcada en la sociedad, sigue habiendo gente muy pobre y el liberalismo económico lo único que trajo consigo es exhibir y mostrar que estas diferencias son abismales. Por lo tanto, el conde Saint-Simon convoca a todos los pensadores científicos, a todos los revolucionarios de la Ilustración, como son Immanuel Kant, Augusto Comte, para unirse a un movimiento en los que ellos pudieran transformar esta perspectiva de la sociedad en clases sociales. Entonces, Saint-Simon nos dice que debe de haber una evolución social, que la industrialización no es mala, al contrario, el liberalismo económico es necesario, pero también es necesario el liberalismo político. Entonces, teníamos que pasar de un antiguo régimen a una evolución a un nuevo régimen. ¿Y cómo lograría esto Saint-Simon? A través de una postura social muy impactante que sería la fisiología social. Ahora, analicemos un poquito el término de fisiología. Seguramente en alguna materia como biología, como ciencias de la salud, han escuchado este término. Y es porque fisiología se refiere al funcionamiento ya sea de los órganos, pero en sí fisiología es funcionamiento. Entonces, si hablamos de una fisiología social, hablamos de que tiene que haber un funcionamiento en la sociedad, lo cual no se venía dando por las grandes diferencias que había entre una clase y otra clase. Entonces, Saint-Simon nos dice que tenemos que analizar a la sociedad a través de su fisiología, a través de su funcionamiento. Esta teoría, este movimiento que empieza el conde Saint-Simon, tiene su surgimiento en el año 1802. Y la fisiología como tal nos habla de que tiene que haber un funcionamiento tanto económico, tiene que haber un funcionamiento político, tiene que haber un funcionamiento cultural, tiene que haber un funcionamiento en educación. ¿Por qué? Porque la educación hasta el siglo XVIII estaba muy marcada, muy dividida entre los que podían estudiar, los que podían tener acceso a ciertas cosas. Si hablamos de una industrialización masiva que se dio a partir de la revolución industrial, pues lo que se buscaba con este nuevo régimen, esta nueva evolución de la sociedad, es que todas las personas pudieran tener acceso y pudieran tener privilegios de esta industrialización que se estaba dando de manera masiva y a nivel mundial. Ahora bien, chicos, vamos a hablar del último antecedente antes de llamarlo ya sociología como tal, y esta es la física social de Augusto Comte. Augusto Comte, también conocido como el padre de la sociología, ¿por qué? Porque a partir de sus estudios de la sociedad se empieza a denominar a esta ciencia como sociología. Bueno, Augusto Comte nace en 1798 y muere en 1857. Y si se han dado cuenta, en el término anterior era fisiología, ahora es física, y esto porque por la cercanía que tenía Augusto Comte con el conde de Saint-Simon, los cuales tenían la misma idea de que la sociedad se tenía que analizar como un fenómeno biológico. Es decir, a cuál está el funcionamiento del cuerpo y de los organismos, así tenía que existir un funcionamiento en la sociedad. Y obviamente por ser un ser biológico, pues tenía que analizarse de esa manera. Bueno, la física social nos habla de que tiene que haber una transformación del pensamiento de esta ciencia. Hasta ese momento no era considerada una ciencia como tal.
sino era un apartado aislado que solamente se estudiaba. Pero ¿cómo se estudiaba? Bueno, vamos a ver estos tres principios de la fisiología social. El primero, existe una necesidad y prioridad de esta nueva ciencia de la sociedad. Es decir, ya no es solamente un análisis que se tiene que hacer de manera aislada, sino que debido a esta clasificación de la sociedad, a los problemas económicos que pudo haber traído la industrialización en un sector de la población, los problemas sociales, los problemas políticos que siguieron surgiendo después de la Revolución Francesa, pues era necesario que ya existiera una ciencia que analizara la sociedad a partir de todas sus vertientes y todas sus fracciones, tanto económicas, culturales, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya no era un gusto, sino era una necesidad como tal. Ahora, el siguiente apartado nos dice que hay que darle a la ciencia la categoría que hasta entonces no se le había dado y era propia de la filosofía. Como lo vimos en el video anterior, pues los precursores del análisis social pues era Platón, Heródoto, Aristóteles, más adelante Nicolás Maquiavelo, John Locke, incluso René Descartes analizaba la sociedad, pero la analizaban desde un punto de vista filosófico, no como un estudio serio, no con esa clasificación de ciencia como tal. Y por lo tanto, Augusto Conte nos menciona que es necesario darle el rubro de ciencia, darle el nombre de ciencia y integrarla dentro del tronco de las ciencias sociales y no de otra rama. Ahora, el tercer apartado nos dice que es necesario la búsqueda de las leyes propias de los fenómenos sociales. Es decir, ya solamente este estudio no va a ser un estudio ambiguo, sino que hay que establecer ciertas normas, ciertos códigos tanto morales como legales dentro de las sociedades. Hablábamos anteriormente de esta relación que tiene que haber entre el sector político y el sector social. Pues bueno, es necesario estas leyes y estos códigos sociales dentro de la sociedad para lograr un buen funcionamiento. Todos estos análisis sociales de Augusto Conte y estas perspectivas nos llevaron a que años posteriores, todo esto se agrupara para crear esta nueva ciencia que ya venía demandando Augusto Comte, la cual es la que estamos viendo hoy en día y que lleva el nombre de esta materia y de este video, el cual es sociología. Ya para concluir, quiero mandar un fuerte saludo a mis excompañeros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, excompañeros pero amigos todavía, Luis Jerónimo, el cual también trabaja en Colegio de Bachilleres, Erika Peralta, un saludo y un abrazo hasta Comalcalco, y Yoshuki Anaí, también un saludo y un fuerte abrazo. Fue un placer estudiar con ustedes y mis mejores deseos para ustedes en este nuevo ciclo escolar.